Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie de videos sobre introducción a la programación funcional en el que usamos al lenguaje Kotlin para nuestros ejemplos. Kotlin se hizo popular hace unos poquitos años porque Google decidió adoptarlo como su lenguaje primario de desarrollo para aplicaciones Android. Kotlin tiene un diseño bastante moderno y por otro lado es totalmente compatible con Java, de manera que uno puede llamar funciones Kotlin desde clases Java y viceversa. Finalmente, Kotlin incorpora una serie de facilidades funcionales, razón por la cual la estoy usando para este curso. Nuestro nivel es introductorio y de hecho, si ustedes lo que necesitan es instalar el ambiente de desarrollo, hay un video previo, el video 000, en el cual ustedes van a tener pasos detallados para la instalación del ambiente con el que van a poder seguir nuestros ejemplos. Sin más, empecemos, y como es la costumbre en esta serie de videos, vamos a empezar con ejercicios específicos que queremos resolver. En este caso, lo que vamos a tratar de hacer es, dado una lista de números, un conjunto de números, digamos, el 3, el 2, el 5 y el 1, hallar la suma de los cuadrados de esos números. Por ejemplo, en nuestro caso, 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, cuyo resultado es 39. Vamos a ver cómo hacer esto en este lenguaje de programación. Sin más, vámonos a una línea de comandos. Y en esta línea de comandos voy a arrancar el editor code con el punto ahí. Estoy diciéndole que quiero trabajar en el directorio actual. Y una vez aquí vamos a crear un nuevo archivo. Lo voy a guardar ahorita mismo. Por ejemplo, con el nombre intro.kts. KT es la terminación usual de los archivos Kotlin y la S es para indicar que se trata de un script. Esta facilidad de script nos va a permitir ejecutar pequeños ejemplos de código, unas poquitas líneas a la vez, lo cual facilita el aprendizaje. Bueno, ya empecemos. Primero, uno en Kotlin puede hacer declaraciones como esta, que es lo que estoy haciendo aquí, decir que A tiene el valor de 5, o por ejemplo, que B tiene el valor de 4, y finalmente puedo decir que C es igual a A más B. Val indica que de aquí para adelante, durante el resto de la ejecución de esta sección de código, los valores asignados ya no van a cambiar. Eso es diferente de lo que se acostumbra en la mayoría de otros lenguajes, donde se utiliza mucho variables, es decir, elementos cuyo valor puede ir cambiando. Acá, en nuestro caso, ni A, ni B, ni C van a cambiar más su valor. Voy a guardar esto y lo que voy a hacer ahora es, acá hay una terminal que acabo de abrir y si no la tuviera abierta la podrían abrir con este más dentro de Visual Studio Code. Yo puedo compilar esta sección de código usando este comando kotlin c -script para indicar que se trata de un script y finalmente el nombre, que en nuestro caso es intro.kts. Esto el compilador está revisando que no tenga ningún error en mi código, espero que no, y claro, como no hubo ningún mensaje, eso fue así. Se me escapaba, por supuesto, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el valor de C, lo voy a poner como el último elemento en mis pocas líneas de código. Y si ahora vuelvo a ejecutar esto, vamos a ver que seguramente me va a aparecer un 9, lo ven aquí, que es el valor que específicamente tiene C. También hay que recordar que Kotlin reconoce el tipo de dato que tienen las cosas, así que A de hecho es un número entero, igual que B e igual que C. No se necesita ser explícito, pero siempre está presente. En Kotlin cada cosa que uno crea tiene un tipo específico, entero o valor lógico o cadena de caracteres, etc. Un segundo elemento importante en el mundo de programación funcional son por supuesto las funciones. Para nosotros, ¿de qué se trata una función? Una función es algo que recibe algo de entrada, lo transforma de alguna manera y produce una salida. Las funciones son elementos centrales al desarrollo de aplicaciones, a la programación en el mundo funcional. ¿Cómo definimos una función en Kotlin? Podemos decir, por ejemplo, fun, la función, este es el nombre, es la función square, y luego entre paréntesis el nombre del parámetro. Por ejemplo, n. N representa, volviendo a nuestro gráfico de acá, la entrada que va a recibir la función. Y a la derecha del signo igual ponemos el cálculo o la expresión que queremos devolver. En este caso, n por n, que me devolvería el cuadrado. Eso es definir la función. Y ahora, ¿cómo uno lo utiliza? Uno, por ejemplo, puede decir, quiero square de 8. Noten cómo
el argumento tanto al momento de la definición como al momento de ejecución va entre paréntesis. ¿Okay? Voy a guardar esto y volvamos a compilar, es decir, revisar que no hay errores y ejecutar nuestro script, nuestro guión. Se me escapó algo importante. Cuando uno define una función, ahí sí es necesario que uno diga el tipo de valor con el que estamos trabajando. En nuestro caso, n es un número entero, así que este int que le estamos poniendo acá precisamente nos dice que estamos recibiendo un número entero. Entonces, vamos a volver a intentar y después de un momento estamos recibiendo este 64, que es precisamente 8 al cuadrado. Por supuesto, uno también puede decir cosas como quiero el cuadrado de c, por ejemplo. Por cierto, antes de compilar cada vez le estoy dando yo control S para guardar el valor y claro, el cuadrado de c es 81 y uno puede también poner expresiones aquí. Por ejemplo, yo puedo decir quiero el cuadrado de a más 6. Recuerden que a vale 5, así que ese cálculo de allá lo primero que va a hacer es hacer 5 más 6, 11 y luego sacar el cuadrado, que es un 121. Perfecto. También es posible tener funciones que tienen más de un argumento. En este mundo de que estamos hablando, de que esta función en lugar de tener una sola entrada, puede tener una segunda entrada. Llamémosle esta la entrada 1 y esta adicional es la entrada 2. Y entonces la función puede recibir dos valores y producir siempre un solo resultado de salida. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, voy a definir la función que suma dos números, el número x y el número y esto simplemente devuelve x más y. Súper simple, es nada más para ilustrar el concepto, no es para hacer algo muy sofisticado. Y claro, luego uno le puede decir, yo quiero que me sumes, por ejemplo, a y 14. Por ejemplo, vamos una vez más ir acá y ejecutarlo. Y eso debería dar 5 más 14, 19, si no me equivoco. Me olvido, disculpen. X es de tipo entero y y es de tipo entero. Siempre, siempre al definir funciones uno tiene que decir el tipo de las cosas. Listo, volvamos a intentarlo y efectivamente tenemos como resultado el 19. Es interesante que no solamente que los valores de entrada tienen que tener un tipo, en mi caso ambos son enteros, sino el valor de salida también. Sin embargo, ahí sí Kotlin nos da una mano. Y Kotlin sabe que como aquí estoy, por ejemplo, sumando dos enteros, el resultado por fuerza tiene que ser entero. Si uno quiere ser explícito, sí puede uno decirle el tipo de resultado, aunque en este caso, en nuestros ejemplos sencillos, no hace falta. Más adelante veremos cómo hacer eso. Ahora vamos un poquito más adelante. Recuerden que nuestro ejercicio inicialmente era tomar una lista de números y hacerle esta operación. Pero ¿cómo defino yo una lista de números en Kotlin? La manera de definir una lista, bueno, hay varias maneras, pero la más sencilla para nosotros es usar listof. Listof es por sí mismo una función, eso es interesante, y esta función recibe como parámetro los elementos que va a tener la lista. Numbers va a ser, y de hecho déjenme poner acá numbers. Numbers, decía yo, va a ser de tipo lista de números enteros, lista de enteros. Y efectivamente, numbers es lo último que tengo acá, y si se fijan que se produjo un 325 como resultado, 3251, perdón, como resultado. Con eso definimos una lista. Y ahora las cosas se ponen interesantes. Recuerden que nuestro siguiente paso es elevar al cuadrado esta lista de números, es decir, queremos 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, etc. Aquí aparece una nueva función interesante. Numbers, dentro suyo, tiene definido una función que se llama map. Y map recibe, ojo a estos dos puntos que estamos poniendo acá, una función, por ejemplo la función square. Vamos a ejecutar eso. En primer lugar, antes de hacer una explicación de qué es lo que está pasando aquí, para ver cómo nos va. Y fíjense que el resultado de la ejecución de esta línea específicamente es 9, 4, 25, 1. Es decir, el cuadrado de 3, el cuadrado de 2, el cuadrado de 5, el cuadrado de 1. ¿Cómo funciona esto? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si nosotros tenemos la lista 3, 2, 5, 1 y a esta lista le aplicamos la función map. Recuerden, este punto map significa a esta lista le quiero aplicar la función map. Y recuerden que nosotros le pasamos como parámetro la función con estos square. Map lo que hace es toma la función square y se la aplica al 3. Así que al aplicarle al 3, esto produce un 9.
Luego se aplica al 2 y al aplicarse al 2 produce un 4. Luego, todo eso lo hace map, aplica square al 5 y esto nos produce, por supuesto, un 25. Y finalmente se aplica al 1 y esto nos produce un 1 mismo. Y el resultado final es una nueva lista. A partir de la lista 3, 2, 5, 1 generamos la lista 9, 4, 25, 1. Es interesante distinguir lo que está pasando aquí porque mientras en una llamada como el de la línea 12 o de la línea 14, en ese momento inmediatamente estoy ejecutando square y por tanto inmediatamente sacando el cuadrado de 9 o el cuadrado de 11. En cambio acá no es que inmediatamente se esté ejecutando square y de hecho eso es lo que indica este 2 puntos, 2 puntos. No lo ejecutes en este momento, sino más bien deja que map te ejecute las veces que sea necesario. Si la lista tiene 100 elementos, square será ejecutado 100 veces. Si la lista tiene 4 elementos, 4 veces. Si la lista tiene 0 elementos, que eso existe, square no será ejecutado ninguna vez. Map es súper poderoso porque me permite aplicar una misma operación a un conjunto, a una colección de tamaño arbitrario. Pero nosotros queríamos la suma de los números y, a lo mejor alguno de ustedes ya lo está sospechando, Numbers tiene otra función asociada que es la función sum precisamente. Sum en principio no recibe ningún parámetro, ningún argumento y por eso es que ponemos paréntesis, paréntesis para indicar por un lado que se trata de una función y por otro lado que no le estamos entregando ningún parámetro. Ejecutemos eso. Recuerden siempre nuestro comando de compilación, kotlin c-script y el nombre de mi archivo, en este caso intro-kts, y esto me produce un 11. ¿Qué es ese 11? Pues 3 más 2 más 5 más 1. Pero claro está, nosotros no queríamos sumar los números, sino los cuadrados de los números. Y ahí tenemos que recordar que esta operación de acá nos generaba los cuadrados. Si a esos cuadrados, al resultado de tener los cuadrados de los números, luego le sumo, estamos precisamente produciendo el resultado que queremos. Le voy a dar un control S para guardar esto y ejecutarlo. Y eso me produce el 39. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Que en primer lugar map creó esta lista y luego a esta lista se le aplicó la función sum y esto sumó todos estos valores 9 más 4 más 25 más 1 y eso produjo el 39. Eso es lo que en matemáticas se conoce como composición de funciones. Básicamente lo que estamos haciendo es algo parecido a este gráfico. Mi entrada, en este caso, era toda una lista. La función map lo que hizo es aplicarle una cierta operación que produjo toda otra lista, la lista de los cuadrados, y la función g de este gráfico sería el que produce el número final, que es el 39. Entonces lo que estamos haciendo es creando una tubería con una serie de elementos que van haciendo sucesivas transformaciones. Toma una lista de números, conviértela en una lista de cuadrados. Toma la lista de cuadrados, conviértela en un solo número. Y esta línea de código resuelve ya nuestro problema. Un detallito adicional es simplemente que como es tan común primero aplicar una transformación a los valores de la lista y luego sumarlos, entonces los amigos de Kotlin se inventaron una función que hace de una vez las dos cosas. La función sumBy en primer lugar aplica esto a cada uno de los valores, es decir, hace justamente el famoso mapeo y luego lo suma. Así que si volvemos a ejecutar esto, igualmente vamos a recibir un 39. Entonces, la respuesta al ejercicio, dado una lista de números, sacar la suma de los cuadrados de esos números, es exactamente esta pequeña línea de código en la línea 30. Varios detalles importantes, sobre todo para los amigos que tienen experiencia en otros lenguajes de programación. No usé ninguna variable. Seguramente algunos estábamos esperando el utilizar alguna forma de bucle, un for, un loop o alguna de esas cosas. No usamos ninguna de esas cosas y finalmente la solución es extremadamente compacta, que es una situación repetitiva en el mundo de la programación funcional. Escribir mucho menos código, no usar variable, centrarse en funciones, que en este caso las dos funciones que estoy usando por un lado es sumBy o square. Si lo quieren hacer un poquito más extendido, usarían las funciones map, square y sum. Entonces nada más usando funciones estoy resolviendo el problema.
Espero que les haya parecido interesante esta primera introducción a listas y funciones. En videos posteriores iremos agregando otros conceptos. Un par de ejercicios que les propongo para que hagan ustedes son los siguientes. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de querer sumar los cuadrados, lo que yo quisiera es sumar los cubos de un grupo de números? Les dejo como tarea escribir su solución en Kotlin para hacer esta parte de acá. Siguiente problema. Digamos que yo tengo una lista diferente. Other numbers. Va a ser mi lista. Y esta lista va a ser la lista de unos números, algunos positivos y algunos negativos. 5, menos 2, 8, 0, menos 3, etc. Lo que yo quisiera es sumar los valores absolutos. Es decir, lo que yo quisiera hacer es 5 más 2, noten cómo desaparezco el negativo, más 8, más 0, eso no importa mucho, más 3, desaparezco otra vez el negativo, y luego más el otro 2. Ejercicio para ustedes, cómo hacer para sumar los valores absolutos de un conjunto de números. Y ahora sí, les dejo esta tareita y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.